Listo, entonces ya se está grabando. Bueno, entonces en la sesión de hoy vamos a abordar lo que es la temática que tiene que ver con los estados financieros. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué tipos de estados son los que se deben presentar bajo el estándar internacional? ¿Para qué? Para poder realizar el análisis que queremos hacer de el impacto que tuvo el COVID frente a los estados financieros en las diferentes empresas y qué tan golpeadas estuvieron las organizaciones debido a este tema de la pandemia. ¿Ok? Va a ser un análisis que vamos a desarrollar a lo largo de la siguiente sesión con el ánimo de entender un poco más ese impacto que tuvo ese tipo de situación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, alguien escribió por ahí. Ok, entonces, permítame. ¿Ustedes están viendo ya mi pantalla? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Listo, entonces, el contenido que vamos a ver o que vamos a desarrollar en la sesión va a ser el siguiente. Vamos a hablar acerca de lo que es el estado de situación financiera. Vamos a abordar lo que es el estado de resultado integral, lo que es el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y básicamente las notas a los estados financieros. ¿Listo? Esa va a ser la estructura general. ¿Por qué digo general? Porque vamos a abordar unos temitas que son tangenciales a cada uno de estos, de esta temática que tenemos proyectada. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ya ha manejado algún estado financiero? ¿Ha podido elaborar algún estado financiero de estos? ¿En su trabajo o en algún desarrollo de alguna actividad? Profe, buenas tardes. Hola, buenas Señor, tardes. las actividades, Eh, visto en presupuestos, en costos y en algo de inventarios, algo hemos podido ver.
de estos estados y en el Ok. trabajo también. Ah, perfecto, qué bien, listo. Entonces, pues chévere porque pues ya tienes algo, un nivel de experiencia frente a este tema y los has utilizado. Entonces, pues eso es bastante importante y también, pues digamos que se te va a facilitar un poco más el tema. ¿Listo? Bien. Eh, Antes de empezar, digamos que vamos a tener que hablar, y esto hace parte de esos temas que son tangenciales al desarrollo de la temática como tal. ¿Listo? Vamos a tener que hablar acerca de lo que es la hipótesis del negocio en marcha. No sé si de pronto alguien me pueda indicar qué es eso qué entiende del negocio, qué entiende de esa hipótesis del negocio en marcha. Yo, Dime, profe, Jason. Hola, Jason, ¿qué tal? sí, Cuéntame. tengo entendido que la hipótesis de negocio en marcha es aquella base sobre la cual se preparan los estados financieros en que se asume que la compañía va a continuar presentando sus operaciones por lo menos por el siguiente periodo. Perfecto, Jason, eso es, hermano, esa es la explicación. Y es eso, es básicamente poder garantizar, es decir, que la administración de la empresa esté en capacidad de garantizar que el objeto social de esa organización se va a seguir desarrollando durante el siguiente periodo. ¿Qué pasa? Que es que debido al tema de la pandemia, las cosas se vieron muy afectadas, ¿ok? Entonces, eso llevó a replantear o hacerle una serie de mejoras a esa hipótesis porque, como estaba anteriormente, muchas empresas ya se tenían que declarar en quiebra, ¿ok? Entonces, ay, perdón, que hay alguien. Listo, entonces, les comentaba que pues básicamente el tema de la hipótesis de negocio en marcha tuvo que hacerse unos ajustes y unos ajustes drásticos. ¿Por qué? Porque con el tema de la pandemia se desnudaron muchas problemáticas que tenían las organizaciones por la falta de una buena interpretación del estándar internacional. Digamos que temas que tenían que ver con el desarrollo de las políticas contables, ¿sí? No estaban bien parametrizadas, las políticas contables tenían debilidades y bajo ese aspecto hubo que replantear ese tipo de cosas. Entonces las empresas tenían mala, ay, perdón, hay alguien por acá. Ah, ok. ¿Eres Daisy? Hola, profe, buenas noches, sí, señor. Hola Daisy, ¿cómo vas? ¿Bien, bien? Bien, bien, sí, señor, ¿cómo vas? ¿Cómo van? Bien, todo muy bien. Les quiero presentar a Daisy Gaspar. Ella es funcionaria de la Universitaria Virtual Internacional que les quiere transmitir una información bien importante. Entonces, Daisy, por favor. Gracias, profe, qué pena contigo. No, no, Muchas no, a gracias ti. por el espacio. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Es que son Bueno, muy tímidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. hola, buenas noches. Bueno, chicos, miren, yo me presento, mi nombre es Daisy Gaspar, soy agente comercial de parte de admisiones de la U Virtual. Estamos realizando un plan de referidos, de pronto algunas personas ya tienen conocimiento como otras, ¿no? Queremos realizarles una invitación muy especial. Estamos manejando este beneficio para que si ustedes tienen algún familiar, si tienen familiares, amigos que quieran iniciar sus estudios, estamos en proceso de matrículas para iniciar clases el 7 de febrero. Con este proceso de referidos, ustedes tienen un beneficio muy especial y es que la persona que ustedes refieran, ustedes van a recibir un 15% de descuento sobre el valor de matrícula que pague el referido. Entonces, es algo muy chévere, muy interesante porque es un dinero que ustedes van a obtener de manera en efectivo o pues se les puede adicionar al valor del trimestre para que lo tengan muy presente. El tema del referido, ustedes lo solicitan por medio de una PQRSF con el nombre del referido, con sus datos, y a partir del segundo trimestre se les entregaría este beneficio. Hay algo también muy interesante y es que es acumulable.
Si ustedes tienen 2, 3 referidos, hay la posibilidad hasta que el trimestre les pueda quedar totalmente gratis porque les cubriría el valor según el porcentaje de matrícula que pague el referido. Entonces, mi invitación es para que puedan ingresar a la página de la universidad. En la parte de admisiones dice plan referidos. En esta área de plan referidos sale como tal, digamos que los beneficios que van a tener, las opciones que tienen para referir, y hay una tabla donde según el costo de la carrera, pues está el porcentaje que ustedes pueden llegar a obtener por referir. No sé si en este momento alguien, pues si tienen algún referido o alguna persona que quieran referir o de pronto lo van a pensar y tienen los datos para que después me puedan comunicar, les voy a brindar una línea de correo electrónico y también mi línea de WhatsApp para que me los puedan indicar. Hasta el momento no sé si tengan alguna pregunta respecto al tema de referidos. ¿No? ¿Nada? No, señorito. Claro. Listo, súper. Entonces, la idea es que puedan ver pues el excelente beneficio de que ustedes pueden referir la cantidad de personas que quieran y pueden obtener el 15% del valor de matrícula, ¿listo? Entonces, si tienen algún familiar, algún amigo, pues alguien cercano, nos pueden dar los datos al correo electrónico coordinacion.callcenter@uvirtual.edu.co. No sé, si, profe, si tú tienes grupo de WhatsApp con ellos, con los chicos. No, no, señora, no lo tengo. ¿No? Ah, bueno, o de pronto, pues algún otro medio por el cual podamos compartir la imagen. Sin embargo, pues en la página lo pueden encontrar. En la página está el correo electrónico y mi número de contacto para el que para los que lo quieran anotar es 319-678-7786. ¿Listo? O igual por la línea de WhatsApp. Si ustedes ingresan a la página y van a encontrar la línea de WhatsApp, entonces pueden escribir, mira, tengo un referido, son estos los datos. Nosotros lo llamamos y le brindamos toda la información para la que lo tengan muy presente. ¿Listo? Vale, sí, señora. Listo, profe, entonces no es más. Si de pronto te llegan a pasar algún registro o algo, me dices y yo con gusto les colaboro en lo que pueda. Perfecto, muchas gracias. Vale, profe, gracias a ti por tu tiempo, muy gentil. No, tranquila, que te vaya muy bien. Gracias, chao, que estén bien. Listo, muchachos. Entonces, permítanme, vuelvo a la presentación. Ya la proyecto, ¿ok? Entonces, listo. Entonces, estábamos hablando acerca de lo que era la hipótesis del negocio en marcha. Entonces, les decía que debido al tema de la pandemia, pues esto cobró mucha vigencia. ¿Por qué? Porque la situación en las diferentes empresas tuvieron unas afectaciones muy grandes. Por ejemplo, en temas de depreciación, muchas empresas eh, digamos que implementaron en sus políticas contables la política de depreciar bajo el método de línea recta. ¿Y eso qué implica? Ese método tiene una desventaja y es que úselo o no use esa propiedad, planta y equipo, usted lo tiene que seguir depreciando, ¿ok? Pero como con la pandemia nos encerraron a todos, las empresas se apagaron, entonces, y eso fue más de 3, 4 meses, hubo empresas que demoraron mucho más todavía. Ellos, ¿qué tenían que hacer? Seguir depreciando esa propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque así lo habían contemplado desde su política contable. Y eso llevó, como esa depreciación es un menor valor o es un gasto que tiene esa propiedad, planta y equipo, eso inflaba los gastos de la organización y hacía que el monto de la pérdida que tenían las empresas se viera aún mucho más afectado. Entonces, bajo ese tipo de situaciones, hubo que hacer muchos replanteamientos. Y uno de esos entonces tiene que ver con este tema de la hipótesis del negocio en marcha. Sucede que bajo este concepto de negocio en marcha, pues básicamente se espera es que las entidades sean operativas y productivas ¿en qué? En la prestación de servicios y en la venta de bienes para los cuales fueron creadas esas organizaciones. Eh, digamos que con base en eso,
y conforme en el marco conceptual y las normas de información financiera, tanto para los grupos 1, 2 y 3, se establecen ciertas responsabilidades, entre las cuales se incluye lo que es la responsabilidad de la gerencia. Digamos que se incluye la responsabilidad de la gerencia en esa adecuada, llamémoslo, evaluación del cumplimiento de las hipótesis de negocio en marcha. ¿Listo? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, bueno, esa evaluación que se hace, eh, digamos que garantiza que la actividad diaria de esa organización propenda básicamente o esté orientada a la estabilidad y al crecimiento de las compañías durante ¿qué? Todo su ciclo de vida. Y básicamente, pues digamos que de esta manera, pues el gobierno nacional, ¿qué hace? El gobierno lo que hace es que resalta la importancia de las hipótesis de negocio en marcha con la nueva causal de disolución de las empresas en la Ley 2069 de 2020, la cual, digamos que esa ley, esa 2069 del 2020, resuelve una discusión de años atrás sobre qué, básicamente sobre la pertinencia de la disolución por la ocurrencia de pérdidas que, digamos que redujeran el patrimonio por debajo del 50% del capital. Y adicionalmente, en el 2021, en agosto del 2021, se creó, bueno, radicaron lo que era el decreto 854 y bajo ese decreto se reafirma la necesidad y la responsabilidad de la administración de las compañías, es decir, de la gerencia, del contador, del revisor, del auditor, etcétera, etcétera. Digamos que se reafirma la necesidad y la responsabilidad de la administración de las compañías en velar por la procedencia del concepto de negocio en marcha dentro de las entidades y sus accionistas. Entonces, básicamente, acá lo que se hace es que digamos que esta hipótesis de negocio en marcha, pues se vio, hubo que hacerle reajustes y nos indica acá que en la nueva causal de disolución de las empresas, que se hizo mediante la ley 2069 de 2020, el gobierno nacional emitió el decreto 854, el 3 de agosto del 2021, en donde reglamentó algunos indicadores financieros y de gestión que las empresas van a poder tomar como referencia para no incumplir la hipótesis de negocio en marcha y evitar entrar en causal de disolución. Es decir, le da unas herramientas para qué, para que puedan monitorear si en efecto tiene que replantear esa hipótesis de negocio en marcha o puede seguir conduciendo la empresa con total normalidad. Entonces, bajo ese aspecto, digamos que surge lo que es ese decreto 854 de 2021 en su artículo 2.2.18.2, habla acerca de lo que son las alertas de criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgo de insolvencia. En este punto específicamente indica que los administradores deberán monitorear, es decir, estar atento a, con base en unos indicadores, empezar a determinar cuándo se genera una alerta roja y qué acciones deben tomar para evitar que esa alerta siga creciendo y haya que incurrir en la problemática de declararse en quiebra. ¿Ok? Entonces, se crean esas razones financieras y esos indicadores que les va a permitir establecer posibles deterioros patrimoniales y unos riesgos de insolvencia conforme al modelo de negocio y el sector en el que se desarrolle. Digamos que el tema no solamente fue desde el punto de vista de la depreciación, ¿sí? Fue también desde el tema de las políticas contables, es decir, desde el origen de la contabilidad, imagínense, habían problemas, pero pues como nunca nadie se imaginaba, nadie tenía dentro de sus cuentas una pandemia y que nos fueran a encerrar a todos y que la economía se apagara de la manera en que se apagó, pues nadie tuvo la visión futurística de percatarse de eso y mucho menos pues de tomar acciones frente al tema, ¿ok? Entonces, con base en esa experiencia, en esa mala experiencia que vivió la humanidad, empieza a surgir este tipo de situaciones para evitar que las empresas caigan en riesgo. Entonces, lo que le dicen es, mire, cree usted unas alertas, le vamos a dar unas razones financieras para que usted las tenga presentes y cada que entre, cada que alguna de esos indicadores, una razón financiera le dé por debajo de los mínimos establecidos, usted está en riesgo. Entonces, tiene que actuar, tiene que tomar medidas para evitar que la empresa siga cayendo en ese tipo de riesgo. Y la ley 2069 en su artículo 4 indica que
constituirá causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha al cierre del ejercicio. Entonces, esta hipótesis del negocio en marcha es de lo primero que se dice o que se indica dentro de las notas a los estados financieros, ¿ok? Las notas a los estados financieros son la parte más extensa de los estados financieros. Ahorita miramos uno y lo navegamos. Pero básicamente, entre esas primeras notas está la de si la empresa va a continuar o no. Eso es lo que más le interesa a los socios, ¿sí? Porque si no, entonces ellos dicen miércoles, entonces, bueno, mi plata, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo primero, lo que más le interesa a los socios, poder determinar si la empresa va a continuar desarrollando su objeto social o no. ¿Listo? ¿Qué más nos indica esa hipótesis? Entonces nos muestra aquí unos indicadores de referencia. Nos muestra, por ejemplo, el indicador de posición patrimonial negativa. La dimensión a la cual apunta ese indicador es al detrimento patrimonial y la fórmula es que el patrimonio total sea menor a 0 pesos. ¿Listo? Hay otro indicador que habla acerca de lo que son las pérdidas consecutivas en 2 periodos de cierre o varios periodos mensuales según el modelo de negocio. La dimensión sigue siendo el detrimento patrimonial, ¿sí? Y ahí lo que se hace es, se toma los resultados del ejercicio, que son menores a 0, y el resultado del ejercicio anterior, que sea menor a 0. Lo que hace es que se compara esos dos resultados y se determina si la organización va creciendo o va decreciendo. El otro indicador es el capital de trabajo neto sobre deudas. Ese ya le apunta a la dimensión del riesgo de insolvencia, es decir, no tenemos con qué cubrir nuestras obligaciones. ¿Cómo se calcula? Se toman las cuentas comerciales por cobrar más los inventarios corrientes menos las cuentas comerciales por pagar sobre el pasivo corriente. Eso nos indica si estamos en riesgo de insolvencia o no. Recuerde que si alguno de estos indicadores nos da por debajo del 50%, estamos en riesgo. El otro es la UAI, que es básicamente las utilidades antes de intereses e impuestos sobre el activo total. Si es menor que el pasivo, estamos en riesgo. Entonces, eso nos indica que hay un riesgo de insolvencia y es básicamente eso, tomar esas utilidades antes de intereses e impuestos sobre los activos totales y eso, si es menor que el pasivo total, estamos en riesgo. ¿Ok? Es básicamente ese tipo de situaciones las que generan esas alertas al interior de las organizaciones. ¿Para qué? Para que la empresa actúe. ¿Ok? Para que el gerente empiece a decir, oiga, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Será que se nos va a acabar el negocio? ¿Qué va a pasar en un corto plazo? Entonces tienen que empezar a actuar y a tomar decisiones para evitar que ese tipo de situaciones se vayan a seguir degradando. Señales de alerta de incumplimiento, o sea, cuando se sospecha que de pronto una empresa no va a poder seguir cumpliendo la hipótesis del negocio en marcha cuando hay un incumplimiento de pagos y obligaciones, cuando hay unos indicadores financieros negativos, cuando hay pérdida de empleos y cuando hay un incumplimiento de requerimientos legales. ¿Ok? Y los aspectos a tener en cuenta para poder realizar la evaluación de esa hipótesis de negocio en marcha. Lo primero que habrá que hacer es una revisión de presupuesto y proyecciones, o sea, cómo empezamos a ajustar los presupuestos para no seguir gastando tanto, no como hace el gobierno que dijo, no, vamos a entrar en una ley de austeridad y no vamos a gastar más porque no sé qué, y arranca el presidente y se va para Escocia, para la convención climática, y se llevó a 150 personas, no sé para qué se las lleva. No entendí eso, pero arrancó con 150 personas. Tuvo que cambiar su avión presidencial por un avión muchísimo más grande de la FAC y poderse trastear a toda esa gente que se tenía que llevar. Pero bueno. Otro aspecto que hay que evaluar es la liquidez de la compañía para continuar con su operación. Es decir, ¿tenemos el músculo financiero para poder seguir desarrollando el objeto social o nos toca más bien decirle a los socios, mire, ¿sabe qué? Vendamos esto, no podemos seguir desarrollando el objeto social, no tenemos la maquinaria, no tenemos el producto, nuestra fuerza laboral se vio netamente disminuida, etcétera, etcétera. Otro aspecto es la revelación de la incertidumbre en caso de que exista. Otro es el estrés de deuda, es decir, reevaluando la disponibilidad de financiación y acuerdos de deuda. No significa que el hecho que yo esté sobreendeudado, yo ya entro en quiebra. No, yo lo primero que tengo que hacer es, bueno, y esa será una de las estrategias que usará el gerente, y es, oiga,
hagamos acuerdos de pago, hablemos con nuestros proveedores a ver cómo podemos firmar un acuerdo en donde nos comprometemos nosotros como organización a cumplirle con esos pagos en determinado plazo y bajo ciertas condiciones para que ellos también nos hagan una reducción, qué sé yo, de intereses o nos den el plazo que les estamos solicitando, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues, como que tenga un alivio, ¿ok? Y el último, se debe contar con información al menos de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. ¿Para qué? Para comparar la información, para poder determinar, mire, nosotros hace un año estábamos en estas condiciones y ahora estamos en estas. ¿Qué pasó ahí? Perdimos clientes, el alza del dólar, las manifestaciones, la pandemia, todo ese tipo de situaciones y hay que empezar a mirar entonces, ok, ya detectamos los problemas, ahora, ¿cómo los vamos a solucionar? ¿Listo? Eso es lo que se hace en el día a día en una organización. Por eso, este tipo de hipótesis resulta ser tan importante y tan neurálgica en una organización. ¿Listo? Vuelvo y reitero, eso es de lo primero que se menciona dentro de las notas a los estados financieros. ¿Listo? Entonces, ya ahora sí metiéndonos explícitamente en el tema de los estados financieros, digamos que los estados financieros son documentos clave para conocer la situación financiera de una empresa. Es decir, nos da un diagnóstico de cómo está financieramente la organización. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Crecimos? ¿No crecimos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Nos da esa información. Eso es lo que hace los estados financieros. Eh, si los estados financieros no están elaborados correctamente, ¿qué pasa? Pues que se puede tomar decisiones económicas inadecuadas, además de inducir al error en la determinación de impuestos. Es decir, no solamente le estamos diciendo mentiras a los socios, a los proveedores, a las entidades financieras, al gobierno, sino que los impuestos que estamos pagando lo estamos liquidando de mala manera. ¿Y eso en qué incurre? En que nos van a sancionar. Y ahí pues ya hay problemas, ¿ok? El otro aspecto es que en Colombia los estados financieros deben elaborarse bajo los estándares internacionales de información financiera y en caso de incumplimiento, las empresas podrían incurrir en sanciones por irregularidades en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características de la información financiera? Según los párrafos 2.4 al 2.14 del estándar para pymes, la información financiera de una entidad debe poseer las siguientes características. Primera, ser comprensible, es decir, debe ser fácil de entender. Sin embargo, no se debe omitir información relevante solo porque ésta sea difícil de entender. Para eso están las notas a los estados financieros. Usted en las notas a los estados financieros, ¿qué puede hacer? Explicar con mayor amplitud alguna situación particular que usted necesite transmitir a la junta de socios. ¿Ok? La información bueno, sigamos de aquí para abajo. La información debe ser relevante, es decir, influye esa información sobre las decisiones de los usuarios de los estados financieros, ayudándoles a realizar predicciones o a confirmarlas. ¿Ok? ¿Qué es hacer predicciones? Es tomar el estado financiero, como el estado financiero obligatoriamente se tiene que hacer comparativo. Entonces yo tomo el periodo inmediatamente anterior y el periodo actual y los comparo y digo, uy, miércoles, claro, tuvimos un bajonazo. ¿Por qué? En los ingresos tuvimos un bajonazo porque, pues básicamente, el tema de la pandemia. Tuvimos un bajonazo porque la política pública de vacunación para la población no funcionó, no fueron juiciosos, no habían previsto las vacunas, etcétera, etcétera. Todo eso impacta el desarrollo económico de las organizaciones. Otro aspecto es el material o con importancia, bueno, la materialidad o la importancia relativa de las transacciones que al interior de la empresa se realizan. Entonces, con esto básicamente lo que se quiere decir es que la información es material cuando su omisión o presentación errónea influye en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. ¿Ok? Que sea una información fiable, es decir, que esté libre de error significativo y de sesgo. Entonces, que la información sea totalmente transparente, que sea el reflejo de la información que reposa en la contabilidad de la empresa. Que la información cumpla con la esencia sobre la forma, es decir, que las transacciones se contabilizan conforme a la realidad económica. No hay amarres de información, no hay
trampas ocultas, cosas que se le trate que tratemos de pronto de engañar a nuestros accionistas. ¿Por qué? Porque eso se puede llegar a dar. Eso se ha hecho durante muchísimo tiempo en las organizaciones, y no solamente estoy hablando de Colombia, esto ha sido a nivel mundial. Empresas que por años se dedicaron a estafar a sus accionistas con mentiras, con engaños, con con estados financieros maquillados, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para inducir a que esas personas siguieran, digamos que invirtiendo en ese tipo de organizaciones, y aparte, pues cuando ellos siguen invirtiendo, pues eso atrae a otros nuevos accionistas para que esas personas también sigan invirtiendo. Entonces, digamos que eso se convierte en una cadena, y toda esa cadena está hecha sobre mentiras. Entonces, pues eso habrá que validarlo. Y eso es fácil de hacer en los estados financieros. ¿Cuándo qué? Cuando se cuenta con personal corrupto desde la gerencia para abajo. ¿Ok? Se habla también acerca de que la información debe ser prudente, es decir, que exige precaución al realizar juicios significativos para no sobreestimar los activos o subestimar los pasivos. ¿Ok? Esto va como muy de la mano con esencia sobre la forma. Que la información debe ser íntegra, es decir, debe ser completa dentro de los límites de la materialidad y del costo. Debe ser comparable, las transacciones similares deben medirse y presentarse de manera uniforme. La información debe ser oportuna, es decir, la información debe proporcionarse dentro del periodo de tiempo en que es útil para tomar decisiones. Pero imagínense, y aquí esto es una situación que yo siempre he criticado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos elaborando estados financieros a 31 de diciembre, ¿sí? Para presentarlos en junta de socios por allá en febrero o en marzo, para decirle, ay, sí, la empresa estaba mal, ¿sí? O sea, es como, yo siempre comparo los estados financieros, y es una tétrica comparación, pero es muy similar a eso. O sea, es como cuando a usted le dan un examen post-mortem, dice, ay, se atoró con una pepa de mamoncillo, por eso se murió. Pues ya eso no me sirve de nada, ¿sí? Ya se murió la persona, ya no puedo hacer nada con esa información, no me sirve, ¿ok? Un poco es esa la lectura de los estados financieros. Se está entregando, se está socializando esa información tardíamente, con 3 meses de diferencia, informándole que hace un año hicimos estas y estas y estas transacciones, y 15 meses después le estamos diciendo que se hizo eso, y que de pronto eso se hizo de mala manera y que por eso nos van a sancionar. Entonces, pues digamos que no, como que deja de cumplir con este requisito de oportunidad. Y lo otro es hablar acerca de lo que es el equilibrio entre costo y beneficio. Es decir, que los beneficios derivados de la información financiera que estamos plasmando mediante esos estados financieros deben exceder los costos de suministrarla. Es decir, no, no debe ser más caro producir toda una información que no que no me va a generar un dato relevante, que no me va a representar nada, porque entonces yo como socio me voy a sentir que el área de contabilidad no está desarrollando el trabajo como debiera ser, o no tiene el personal competente e idóneo para desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, esto es importante, las características de la información financiera, que debe cumplir con ese tipo de requisitos, esa importancia. ¿Listo? Luego de eso, pues viene todo lo que se conoce como las famosas sanciones por irregularidades. Digamos que cuando se habla de esas sanciones por irregularidades, hace referencia básicamente a que presentar irregularidades en la contabilidad, ¿sí? Eso tiene una implicación, y es que fiscalmente se desconozcan ciertas partidas y que el contribuyente se haga acreedor a cuantiosas sanciones. ¿Ok? Sin embargo, esas sanciones podrían reducirse al 50% o al 75% previo cumplimiento de las condiciones que están estipuladas dentro del artículo 640 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Ahora, entre los exonerados de llevar contabilidad para efectos fiscales, se encuentran los contribuyentes que pertenecen cuando anteriormente se hablaba del régimen simplificado del IVA, eh, o del impuesto nacional al consumo. Cuando hablábamos ¿se acuerdan que en el IVA anteriormente había régimen simplificado, régimen común y grandes contribuyentes? Hoy en día, gracias a la ley 1943, ya no existen.
¿sí? Ya ese régimen simple y régimen común se acabó. Hoy solamente hay contribuyentes bueno, responsables del IVA y no responsables del IVA. ¿Listo? Entonces, digamos que aquellos que deban atender la obligación de declarar el IVA y el Impuesto Nacional al Consumo deben tener presente las situaciones que el Estatuto Tributario ha previsto que constituyan irregularidades en la contabilidad. Y esas, pues básicamente son las siguientes. En principio, no llevar libros de contabilidad cuando se encuentra obligado a hacerlo. Eso deriva en una sanción, ¿sí? Otra característica es no registrar los libros principales de contabilidad cuando se tiene la obligación de hacerlo. También incurre en sanciones por irregularidades. No exhibir los libros en mención cuando las autoridades de la DIAN lo exijan. Llevar doble contabilidad, no sé qué es peor, si llevarlo de esta manera o no llevar libros. Tener una contabilidad en donde no es posible determinar los factores que permiten establecer las bases de liquidación de las obligaciones tributarias y tener un atraso entre los últimos registros en los libros de contabilidad y el último día del mes anterior al que la autoridad tributaria solicita su exhibición. Entonces, frente a esto, digamos que la reforma tributaria derogó el artículo que hablaba acerca de la reducción de sanciones por libros de contabilidad. Ya esa reducción de sanción por el hecho de no llevar libros de contabilidad ya no existe, ¿ok? Ahora, los casos que hemos señalado aquí en esta diapositiva dan lugar a sanción, ¿sí? De esta manera, digamos que el artículo, se me olvidó el artículo 655 del Estatuto Tributario establece que ante irregularidades en la contabilidad, ¿sí? Mire que todo esto es temas de contabilidad. Que ante esas irregularidades en la contabilidad, pues eso va a dar lugar a las siguientes situaciones sin que la una implique el desconocimiento de la otra. Entonces, la primera situación es el desconocimiento de costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad. Y una sanción equivalente al 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año inmediatamente anterior al que se impone la sanción. Y esa sanción pues no va a poder superar las 20.000 VTs, es decir, digamos que simplemente tomar esas 20.000 VTs, multiplicarlas por el valor de la VT y eso nos da el monto de la sanción. Pero entonces digamos que esa sanción no va a poder superar ese monto, más de 640 millones de pesos creo que es. Y por otra parte, digamos que también es necesario tener presente que esa sanción no puede imponerse más de una vez en un mismo año calendario o año gravable. Solo una vez se puede colocar ese tipo de sanciones, ¿ok? Por otra parte, es válido mencionar que cuando se evidencia la supresión de ingresos o que el contribuyente lleva una doble contabilidad, a este se le puede aplicar la sanción de clausura del establecimiento por un término de 3 días, ¿ok? Entonces, pues digamos que el tema no es tan fácil, no es tan chévere, pero pues digamos que con todo y ese tipo de sanciones todavía se siguen cometiendo ese tipo de infracciones, ¿ok? Entonces, ¿qué son los estados financieros? Pues básicamente los estados financieros son documentos, pero son unos documentos que tienen una estructura. Entonces, digamos que para mejorar la frase, podemos definir que los estados financieros son documentos estructurados cuyo objetivo básicamente es el de mostrar la información sobre la información financiera y el resultado de una persona o de una empresa. Y esos documentos, esos estados financieros, son elaborados por un periodo determinado, es decir, por lo general por un año, ¿ok? De tal manera que esos informes, pues, sean útiles para tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los estados financieros? Pues digamos que los estados financieros, los elementos de esos estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio. Digamos que esos tres componen lo que es el balance general o el estado de situación financiera y por otra parte debemos contemplar lo que son los ingresos,
los costos y los gastos, que esos básicamente componen lo que es el estado de resultados, ¿ok? Y allá, pues lo que hacemos es aplicar unas fórmulas para determinar si el tema está bien o está mal. Y es básicamente poder calcular los activos. ¿Y cómo se calculan los activos? Sumando los pasivos y el patrimonio. Estos dos, la sumatoria de estos dos elementos me debe dar el activo. O si se trata de calcular la información del estado de resultados, yo simplemente lo que hago es que los ingresos menos los costos y gastos me debe dar igual a la utilidad o pérdida. ¿Ok? Entonces, las cuentas de ingresos, costos y gastos corresponden al estado de resultado y su diferencia da origen a una utilidad o a una pérdida. A eso hace referencia a los estados financieros. Entonces, digamos que los estados financieros tienen unos tópicos sobre los cuales se deben elaborar. ¿Ok? Ya los otros estados, como el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, arrastran información de estos estados, del estado de situación financiera y del estado de resultados. Y de ahí se nutren de información para poder elaborar esos otros estados financieros. ¿Ok? Entonces, bajo esa característica, ¿cuáles son los tipos de estados financieros? Entonces, digamos, podemos decir que hay 3 tipos de estados financieros. Pero digamos que los estados financieros de una entidad pueden clasificarse en individuales, separados o consolidados. ¿Listo? Entonces, por un lado tenemos estados financieros consolidados, estados financieros separados y unos estados financieros individuales. Digamos que vamos a explicar cada uno de ellos con el objetivo de poder dejar totalmente claro a qué hace referencia estos estados financieros consolidados, los separados y los individuales. Entonces, básicamente, y arrancando aquí, me voy a quedar con solamente con los estados financieros consolidados. Digamos que esos estados financieros consolidados presentan la información financiera de una casa matriz y adicional todas las entidades que están incluidas en su perímetro de control. Es decir, lo que se conoce como las subsidiarias. Entonces, eso hace referencia a esos estados financieros consolidados. Entonces, hace ver como una sola entidad a esa matriz que es propietaria de esas subsidiarias, pero las muestra como una sola entidad. ¿Listo? A eso hace referencia a esos estados financieros consolidados. Y estos estados financieros consolidados, digamos que hay unos requisitos para poder consolidar estados financieros. Esos requisitos se encuentran detallados en la sección 9 del estándar para pymes. Y básicamente esa sección 9 establece que una entidad controla a otra entidad cuando tiene capacidad de decidir sobre sus actividades relevantes. ¿Ok? Estas actividades relevantes son principalmente las que determinan los resultados de la entidad y la forma como esto se distribuye. Ahora, frente al tema de la capacidad de controlar, digamos que podemos decir que esa capacidad de controlar se evidencia mediante el poder de voto que una entidad tiene sobre su participada o sobre su subsidiaria. ¿Ok? Y no necesariamente eso se establece a partir de un porcentaje de participación en el patrimonio. La entidad inversora debe evaluar al cierre de cada periodo cuáles entidades tiene bajo su control. ¿Para qué? Para proceder a consolidar esa información financiera. Digamos que esa sección 9 del estándar para pymes, que habla específicamente de los estados financieros consolidados y separados, y el artículo 35 de la ley 222 del 95, esos dos, la sección 9 y esa ley, la ley 222 en su artículo 35, establecen que si una entidad mantiene el control sobre otra entidad, esa entidad que tiene el control debe preparar y difundir, además de su juego completo de estados financieros separados, debe elaborar un juego completo de estados financieros consolidados. ¿Ok? Entonces, digamos que el trabajo es doble. O sea, yo lo tengo que hacer desde mi empresa viéndola solita, como desde la empresa teniendo el control de otras empresas, pero presentando un estado financiero en conjunto. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que se lean el artículo 35 de la ley 222, que habla acerca de los estados financieros consolidados. Bien, entonces, se debe tener en cuenta que si bien esos estándares internacionales no requieren que una entidad que presenta los estados financieros consolidados elabore
de manera adicional estados financieros separados. En Colombia, particularmente, el Código de Comercio, que tiene más de 50 años porque fue elaborado en 1971 y no lo han reformado. Entonces, digamos que ahí en ese Código de Comercio, bueno, no solamente en el Código de Comercio, también en el Estatuto Tributario y en otras normas, básicamente se exigen la presentación de estados financieros separados para las matrices de grupos económicos, y esos estados financieros separados se utilizan para diversos fines. Por ejemplo, la preparación de declaraciones tributarias, la distribución de dividendos y otros asuntos de índole comercial y legal. ¿Ok? Entonces, mire lo importante que son esos estados financieros consolidados. Pero hablemos ahora acerca de el otro tipo de estados financieros, que es el estado financiero separado. Digamos que los estados financieros separados son los informes de una entidad matriz en la cual las inversiones en esas asociadas, en esas participadas o en esas subsidiarias que tiene, ¿qué hace? Digamos que las muestra dentro de su estado financiero separado como simples instrumentos financieros, es decir, como si tuviera acciones dentro de esas empresas. ¿Ok? Entonces, así se ve esa inversión de esa matriz en esas subsidiarias, como si fuera un instrumento financiero. Puede ser acciones, puede ser inversiones que tiene reflejadas en ese tipo de entidades. ¿Ok? Entonces, de esa manera se muestra el control que se tiene sobre las subsidiarias y las participadas mediante instrumentos financieros. ¿Listo? Eh, digamos que los estados financieros separados, ese tipo de estados pues deben cumplir con todos los requerimientos del estándar para pymes, a excepción de los lineamientos relativos a las inversiones que hemos mencionado, que digamos que se convertiría ese aporte o esa inversión que tiene en las subsidiarias, pues se tiene que mostrar dentro del estado financiero separado como un instrumento financiero. Digamos que hay que tener en cuenta que el decreto 2496 del año 2015 y el artículo 35 de la ley 22, de la ley 222 del 95, básicamente esas dos normas establecen que las entidades controladoras pertenecientes a los grupos 1 y 2 del proceso de convergencia al estándar internacional deben contabilizar sus inversiones en subsidiarias por el método de la participación patrimonial. Por esa razón, digamos que en el país, las entidades matrices no pueden contabilizar sus inversiones en subsidiarias por el método del costo o del valor razonable, aunque está, digamos que aunque esa posibilidad se encuentra permitida en los estándares internacionales, pero debido a esa normatividad interna, no se puede hacer. ¿Listo? Recuerden que si el estándar internacional dice una cosa, pero las normas internacionales, las normas internas de un país dicen otras, se ciñe el estándar internacional a las normas internas del país. ¿Ok? Eso es un principio. ¿Listo? Y el último tipo de estado financiero es el que se conoce como los estados financieros individuales. ¿A qué hace referencia esos estados financieros individuales? Pues básicamente estos son informes que son realizados por las entidades que no tienen control sobre ninguna otra entidad, ¿sí? O sea, solamente son ellas solitas, no tienen injerencia en otras empresas, no tienen inversiones en otras organizaciones, sino que simplemente las empresas individuales, pues están obligadas también a presentar su información, pero obviamente con lo que le compete a esa información. Eh, digamos que puede llegar a darse el caso que puede estar una empresa, puede hacer parte de un grupo económico, ¿sí? Pero así haga parte de ese grupo económico, esa empresa debe presentar sus propios estados financieros individuales, ¿ok? Entonces esto es bien relevante, conocer estos tipos de estados financieros por la implicación que tiene, ¿bien? Ahora, hablemos acerca de lo que es el estándar para pymes. Digamos que ese estándar para pymes establece lo que es un juego completo de estados financieros. Y eso lo encontramos básicamente en las secciones 3 a la 8 del estándar para pymes. Esas secciones 3 y 8, bueno, 3 a la 8,
permiten 3 combinaciones diferentes para la elaboración de los estados financieros. Digamos que siempre se debe acompañar esos estados financieros con las notas a los estados financieros y eso hace parte integral de esos estados financieros. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Pues digamos que los estados financieros básicos, digamos que esos estados que vienen inmersos con el estándar internacional para pymes son los siguientes. Tenemos entonces, en primera instancia, el estado de situación financiera, ¿sí? Entonces, tenemos el estado de situación financiera, tenemos el estado de resultados, ¿sí? Tenemos lo que es el estado de cambios en el patrimonio, tenemos también lo que es el estado de flujos de efectivo, ¿m? Y tenemos también lo que son las notas a los estados financieros. Digamos que ese es como el grueso. Ahora, ese tipo de estados financieros pueden presentarse bajo cualquiera de las siguientes 3 posibles combinaciones. Entonces, puede presentarse bajo la primera opción es bajo la opción denominada 5 informes. Es presentar el estado de situación financiera, el estado de resultado separado, el estado de otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Esa sería la opción 1. La opción 2 me dice, bueno, pues si quiere no presente 5, sino presente 4. Entonces, preséntame el estado de situación financiera, que era el anterior balance general, preséntame el estado de otro resultado integral, ahí me incluye las partidas del resultado y del ORI. Entonces, digamos que estos dos, estado de resultado separado y el estado de otro resultado integral, se unen, ¿listo? En un solo estado financiero. Y el tercero ya es el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. ¿Bien? Y el último juego, la última opción, es elaborar 3 informes: el estado de situación financiera, el estado de flujos de efectivo y el estado de resultados y ganancias acumuladas. Y aquí, específicamente en este estado de resultados y ganancias acumuladas, este estado solo se puede presentar cuando los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos en los que se presentan estados financieros surgen del resultado, pago de dividendos, correcciones de errores de los periodos anteriores y cambios de políticas contables. O sea que en esta categoría muchas empresas, muchas pymes que debido a la pandemia tuvieron que cambiar políticas contables, pueden acogerse a esta última opción. ¿Ok? Entonces, bajo ese criterio, pues vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el estado de situación financiera o lo que se conoce también como balance general. ¿Listo? Entonces, digamos que el estado de situación financiera presenta las partidas del activo, presenta las partidas del pasivo y las del patrimonio. Pero específicamente, y esto lo dice la sección 4 del estándar para pymes, esa sección 4, ¿qué hace? Digamos que brinda 2 opciones para la presentación de ese estado de situación financiera. La primera es clasificar las partidas entre corrientes y no corrientes. Y la segunda es ordenarlas de acuerdo con su grado de liquidez. O sea, yo puedo presentar mi estado de situación financiera de 2 maneras, ¿sí? Clasificar las partidas entre corrientes y no corrientes, es decir, activos corrientes y activos no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes, ¿ok? O puedo hacerlo con el grado de liquidez. Entonces, si yo digo, ok, todo eso es estrategia. ¿Por qué? Porque si usted es una empresa industrial, pues usted no tiene mucho flujo de caja. ¿Sí? Es decir, usted no tiene mucha liquidez en sus cuentas. ¿Por qué? Porque usted por lo general esa plata la pone a producir. Usted no la tiene guardada en un banco. Usted la tiene produciendo. Entonces, ese tipo de empresas, mostrar un estado de situación financiera arrancando con efectivo y equivalentes al efectivo, qué sé yo, 1.000.000 de pesos, pues eso como que empieza ya uno a leer mal, ¿sí? Como es cuando usted va a leer un libro y como que abre la primera página y ve que es una letra pequeñita, que es como desordenado, que como que le va a dar sueño, que como que no hay tinto que valga. Entonces como que usted se entra ya aburrido y no le dan ganas de abordar ese tipo de libro. Entonces, eso mismo pasa con el estado de situación financiera. Imagínese un gerente, o bueno, no tanto un gerente, porque él es el que firma, él y el contador firman esos estados financieros. Entonces, digamos que están como de acuerdo con eso. Pero un accionista
que no sepa mucho de contabilidad y va y abre y arranca con efectivo y equivalentes al efectivo 1.000.000 de pesos y dice, pero si yo invertí más de 170 millones, bueno, más de 1.700 millones, ¿por qué en efectivo hay solo 1.000.000? Porque ese no es ese no es el modelo de negocio de la empresa. La empresa es una empresa industrial. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué me permite el estándar? Organice la información de acuerdo a su liquidez. Si su liquidez es baja, entonces muestre primero lo que son los activos no corrientes, ¿sí? En donde usted va a mostrar su propiedad, planta y equipo, va a mostrar temas en donde usted es fuerte como empresa, ¿sí? Que usted dice propiedad, planta y equipo, 75.000 millones de pesos. Dice, ah, bien, invertí bien mis 1.700 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué diferencia? Entonces, digamos que eso le permite el estándar internacional a las organizaciones presentar esa información de esa manera. Preséntela de acuerdo a la liquidez. Eh, que exista en su compañía. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos esa opción. Básicamente, pues un estado de situación financiera es más o menos este. Este es un estado al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre del año 2019. Recuerde que los estados financieros deben contar con unas características. Primero, arrancar comparando dos periodos. El periodo inmediatamente anterior con todas sus cifras y el periodo actual con todas sus cifras. ¿Ok? ¿Para qué sirve la comparación? Para decir, oiga, ¿por qué en el 2019 en efectivo y equivalentes al efectivo tuvimos 5.640 millones y en el 2020 subimos a 6.229? ¿A qué se debió ese incremento? ¿Qué hicimos bien? Entonces uno dice, ah, vaina, sí, está interesante la cifra. ¿Será que busco más información? Para usted poder buscar más información, usted se remite a la columna nota y aquí aparece un numerito. Usted simplemente se va a las notas, a los estados financieros, busca la nota número 8 y ahí encuentra la explicación del por qué esta variación. ¿Ok? ¿Y cuál fue el rublo que más tuvo crecimiento? El de efectivo y depósitos en bancos. Pasó de 5.140 millones a 5.745 millones. Ah, entonces comienza el socio a decir, oiga, bueno, pero ¿qué es lo por qué hubo ese incremento? Entonces, muy seguramente acá en esta nota financiera, la número 8, va a encontrar el discriminado de esa información. ¿Ok? Por eso es importante las notas a los estados financieros. Por eso es lo más grande que tienen los estados financieros, sus notas a los estados financieros. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es un banco. Al banco, ¿qué le conviene? Mostrar su liquidez, ¿sí? Mostrar la parte que es fuerte. El banco es fuerte mostrando dinero, mostrando todo lo que tiene en caja. Entonces, para ellos es permitido que lo muestren de esta manera. Pero si fuéramos una empresa industrial, yo arranco mostrando todo lo que es mi patrimonio. Perdón, no mi patrimonio, sino mi propiedad, planta y equipo, todo ese tipo de eventos en donde yo tengo invertido mi dinero, ¿ok? Pero aquí por ser un banco, pues arranca uno mostrando el activo corriente con su efectivo y equivalentes al efectivo, inversiones negociables, disponibles para la venta, inversiones a costo amortizado, en participaciones, todo como lo tiene separado una entidad financiera. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura que debe tener un estado de situación financiera de cualquier organización. ¿Listo? Pero tenga presente que el estándar internacional nos da la opción de poder presentar el estado de situación financiera de una manera o de otra, basándonos o tomando como criterio la liquidez de la organización. ¿Listo? Eso frente al primer estado, que es el estado de situación financiera. Hablemos acerca de lo que es el estado de resultado integral. Bueno, el estado de resultado y el estado de resultado integral. Entonces, básicamente, digamos que en este estado financiero se relacionan todos los ingresos que obtuvo la empresa, pero adicionalmente tenemos que mostrar también los costos y los gastos en los que se incurrió en esa organización durante un periodo determinado. ¿Con qué objetivo? Para poder calcular el resultado financiero de su último periodo, es decir, poder determinar si hubo una utilidad o una pérdida. ¿Ok? Entonces, básicamente el estado de resultados mide eso. Toma unos ingresos y esos ingresos comienza a depurarlos, restándole ¿qué? Los costos y gastos. ¿Listo? Frente a este estado de resultados, digamos que cabe señalar que el resultado obtenido permite concluir, como lo decía, si la empresa tuvo una utilidad o tuvo una pérdida. Ese estado de resultado
el estado de resultado integral, digamos que es un informe que contiene el resultado del periodo y otras partidas que también permiten evaluar de una forma global la operación de la entidad. ¿Mm? Para la evaluación de la operación de esa entidad, digamos que los diferentes usuarios revisan el estado de resultado integral, el cual expone la relación de los costos, de los gastos y de los ingresos que ha percibido esa organización y otras partidas que están relacionadas con el patrimonio. Entonces les voy a compartir un videito. Cuando suba esta grabación, les voy a subir otros videos para que puedan complementar temas específicos del estado de resultado integral y de los demás estados financieros que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Entonces, básicamente, digamos que este estado de resultado integral, digamos que de acuerdo con los requerimientos de la sección 5 del estándar para pymes, el estado de resultados es una medida del rendimiento de la actividad de una entidad que se relaciona directamente con la prestación de ingresos, con la presentación de ingresos, gastos y costos del periodo. Y en segunda instancia, digamos que por su parte se denomina estado de resultado integral al informe que para efectos del reporte de información incluye las partidas del estado de resultados como los ingresos de actividades ordinarias, los costos financieros, la participación en asociadas, la participación en entidades de forma conjunta, gastos por impuestos, entre otras, y adicionalmente incluye unas partidas de situaciones relacionadas con resultados no realizados que son presentados desde el patrimonio y que muestran unos flujos futuros de utilidades. Entonces, básicamente, de esto que hemos hablado, se puede concluir que el estado de resultado integral, ¿sí? Básicamente es un informe que contiene el resultado del periodo y otras partidas que permiten evaluar de una forma global la operación de esa empresa, la operación de esa entidad. Y en cuanto a su estructura, debe contener el resultado del periodo, debe contener también lo que son las partidas de otro resultado integral y el resultado integral total. ¿Listo? Digamos que aquí, frente a este estado de resultados, el estándar para pymes requiere que una entidad presente su resultado integral total y para eso permite dos enfoques entre los cuales la entidad puede elegir. Pero eso se lo voy a colocar en el video que les digo que les voy a publicar junto a esta grabación que estamos haciendo, ¿ok? Luego, digamos, ¿cómo sería la presentación de este estado de resultado integral? Digamos que eso está descrito en el párrafo 3.7 del estándar para pymes y ahí nos indica que el reporte de los resultados de la entidad hace parte del conjunto de estados financieros y esto puede presentarse en cualquiera de las siguientes formas. Entonces, digamos que tiene una primera opción. Digamos que en esa primera opción se puede presentar ese estado en un solo estado de resultado integral. ¿Ok? Básicamente, en ese estado de resultado integral se incluye información sobre las partidas del periodo y las partidas de otro resultado integral. ¿Ok? Entonces, básicamente es el que tenemos acá en la diapositiva. Entonces, aquí podemos colocar los cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura. ¿Sí? Ya digamos que estamos hablando ahí de instrumentos financieros. Entonces, mire que aquí aparece valor razonable de instrumentos de cobertura. Ganancias y pérdidas actuariales, este sector. Digamos que eso, ¿a qué hace referencia esas ganancias y pérdidas actuariales? Digamos que eso está descrito en la sección 28, denominada beneficios para empleados. ¿Ok? Y también debemos mostrar lo que son las ganancias y pérdidas originadas por la conversión de negocios en el extranjero. Aquí está, conversión de negocios en el extranjero. Mostrar si hubo ganancias o pérdidas en ese tipo de inversiones que son diferentes a las transacciones que se realizan en moneda extranjera. O sea, son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Listo? Y lo último es los cambios en el superávit por evaluación de propiedades, planta y equipo. Entonces, superávit en la medición de propiedades, planta y equipo. Estos ítems son los que hacen parte de este otro resultado integral. ¿Ok? Es decir,
El estado de resultados básicamente contempla unos ingresos ordinarios, se le restan unos gastos, se le restan unos costos. Si hay participaciones en asociadas se reflejarán, si no, no hay problema. Si hay resultados por operaciones discontinuadas, si las hay se muestran, si no, no. Y me va a generar unos gastos por impuestos y eso me va a generar si hubo una utilidad o una pérdida. ¿Ok? Y este otro resultado integral me va a generar también un resultado y lo que hago yo es sumar los dos, tanto si fue utilidad más la información del otro resultado integral y me queda el resultado integral total por la sumatoria del estado de resultado integral y el otro resultado integral. ¿Ok? Es básicamente cómo se elabora ese tipo de estado financiero. Esto frente a la primera opción de este estado de resultado integral, pero hay otra opción. Digamos que en esta segunda opción, digamos que se puede presentar en dos estados financieros. Un estado de resultado por separado, ¿sí? Y un estado de resultados integral por separado también. Digamos que en este último estado de resultado integral por separado, deberá incluirse el resultado al inicio. Entonces, heredamos la utilidad o la pérdida de este estado de resultados, se hereda y se arranca el otro resultado integral de esta manera. Resultado, o sea, si hubo utilidad o pérdida, y empezamos a discriminar los otros datos del otro resultado integral, la conversión en negocios, conversión de negocios en el extranjero, ganancias y pérdidas actuariales, valor razonable de instrumentos de cobertura, superávit de medición de propiedades, planta y equipo, y eso me da un total del otro resultado integral, es decir, de estos ítems, y a ese total le sumo los 79.500.000. Y ahí me queda el resultado integral total, que es la sumatoria del estado de resultados más el otro resultado integral. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí podemos evidenciar en esta diapositiva que la diferencia radica es en la forma de presentar las partidas del estado de resultado y las partidas de otro resultado integral. Aquí hay que tener en cuenta que las partidas de otro resultado integral de este ya hacen parte del patrimonio, ¿sí? A diferencia de los 79.500.000 que son los que heredamos de este estado de resultados, ¿ok? Y básicamente estos 79.500.000 me están diciendo si en la organización hubo una utilidad o una pérdida. Y con eso arrancamos el otro resultado integral. Entonces digamos que aquí en este ejemplo, las partidas de otro resultado integral de este estado que estamos viendo acá, digamos que ahí presenta unos valores. Puede darse el caso que la entidad no tenga movimientos en esas partidas. Digamos que esa situación pasa mucho en la mayoría de las pymes, ¿ok? Por su tamaño y por lo limitadas en transacciones, digamos que puede ser que ahí no haya información, ¿ok? Entonces, digamos que ahí se puede presentar un estado de resultado integral con enfoque de un único estado. Es decir, terminando en resultado y una nota que mencione que no se presentaron partidas de otro resultado integral, que esto no se tiene. ¿Por qué? Porque la empresa no desarrolla ningún tipo de actividad de estas. Entonces, ¿para qué lo voy a mostrar? Entonces, digamos que, y ya para terminar con este estado de resultado integral, si una entidad ve la necesidad de presentar en el estado de resultados integral partidas adicionales, encabezamientos o subtotales que considere relevantes para que los usuarios comprendan su rendimiento financiero, eso se puede incluir. Recuerden que anteriormente nosotros hacíamos un estado de resultados, entonces ingresos ordinarios, o sea, ingresos le llamábamos y le restábamos el costo de ventas menos todo lo que eran devoluciones, pérdida de productos, etcétera, etcétera. Se iba contabilizando todo y se tenía un estado de resultados un poquito más nutrido, pero aquí pues, básicamente uno lo puede presentar de esta manera. Unos ingresos ordinarios, unos gastos ordinarios que van restando, unos costos financieros que van restando. Si hay participaciones, si no, pues se muestra en cero. Si hay resultados por operaciones discontinuadas, si no, se muestra en cero. Y los gastos por impuestos. Y eso me da el resultado. ¿Ok? Pero si quiere hacerlo más detallado, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque usted toma la decisión de qué tanta información le quiere brindar a los usuarios que van a leer esos estados financieros. ¿Listo? Es que
estado financiero, este estado de resultado integral tiene varias arandelas. Vamos a ver lo que son las partidas que se informan en el otro resultado integral, es decir, en esta parte. Toda esta sección del estado de resultados, el estado de resultado integral. Entonces vamos a ver qué pasa, qué se tiene en cuenta en este otro resultado integral. ¿Listo? Entonces digamos que una entidad puede presentar su resultado integral total para un periodo en un único estado de resultado integral. Y a partir de ese enfoque, digamos que el párrafo 5.4b de la norma para pymes establece claramente las partidas que se presentan como parte del otro resultado integral. ¿Ok? Esas partidas son las siguientes. La primera es algunos cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura. La segunda, algunas ganancias y pérdidas actuariales provenientes de planes de beneficios a empleados. La tercera, algunas ganancias y pérdidas que surgen de la conversión de negocios en el extranjero. Y la última, unos cambios en el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo. Entonces, básicamente, la sección 14 del estándar para pymes establece que si una entidad mide sus inversiones utilizando el método de participación patrimonial, ¿qué va a hacer? Pues esa empresa va a tener que reconocer su participación tanto en el resultado como en el otro resultado integral de la entidad participada, es decir, en donde tiene la inversión en esa otra empresa. Y este sería un quinto elemento a reconocer como parte del ORI. Recuerde que aquí solamente estamos viendo 4 partidas que forman ese otro estado de resultado integral. Pero si se tiene, si una empresa mide sus inversiones utilizando el método de participación patrimonial, esa empresa va a tener que reconocer esa participación tanto en el resultado, en el estado de resultados, como en el otro resultado integral de la entidad participada. ¿Listo? Este es un ejemplo de un estado de resultados y otros resultados integrales. La empresa Violeta Ingenierías es SAS al 31 de diciembre de 2018 y 2017. ¿Por qué? Porque también se tiene que hacer comparativo. ¿Cómo era el estado de resultados del año inmediatamente anterior y cómo es hoy? ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí están los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, vemos que se creció en el año vigente, se creció en 1.800 millones de pesos. Se le resta el costo de ventas, y eso me da la ganancia bruta. A esa ganancia bruta se le suman otros ingresos si es que los hay, ¿sí? Se le restan los costos de distribución, se le restan los gastos de administración, se le restan otros gastos, se le suman, si hay ingresos financieros, también se le sumarían, y si hay costos financieros, se le restarían. Y eso me da lo que es la ganancia antes de impuestos, ¿ok? Y a esa ganancia antes de impuestos le descuento el gasto por impuestos a las ganancias, o sea, lo que tendría que pagar por impuesto al día de hoy. Entonces, si es la tarifa del 32, 35% de este valor, que es la ganancia antes de impuestos, lo calculo acá y me da ya la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces, mire la utilidad que se tuvo el periodo inmediatamente anterior de 119 millones de pesos frente a 630 millones del último periodo. Entonces, pues ahí se evidencia eso. Y el otro resultado integral, que también debe ser presentado, por eso este se denomina estado de resultados y otros resultados integrales. Aquí se coloca el ORI, que hace referencia a otros resultados integrales. Antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión, 379 millones y en el año inmediatamente anterior 152. Entonces, el otro resultado integral del año neto de impuestos es de 379 millones. Entonces, a esta utilidad le restamos esta disminución y nos queda un resultado integral total del año de 251 millones 140 mil. Pero mire que el impuesto de todas maneras se sigue pagando no sobre esto que debería ser, ¿sí? Porque es que ahí ya se me disminuye notablemente la utilidad. La utilidad yo, digamos que el impuesto lo voy a seguir pagando con base en esta utilidad, ¿ok? Y aquí pues ya
pues se evidencia que este valor es mayor y por el hecho de ser mayor, pues me implica que tengo que pagar un mayor monto. No es lo mismo aplicar una tarifa de del 35% a 954 millones que aplicarle la tarifa del 35% a 251 millones 140 mil. ¿Ok? Entonces, mire cómo la parte tributaria en nuestro país siempre trata de ser ventajosa frente a otros ítems de la información financiera. ¿Ok? Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que es el estado de flujos de efectivo. Digamos que, me cambio acá. El estado de flujos de efectivo, digamos que, ¿cuál es el propósito del estado de flujos de efectivo, básicamente? Pues su propósito es el de mostrar los cambios sobre el efectivo generado y utilizado en las actividades tanto de operación como en las actividades de inversión y en las actividades de financiación. ¿Ok? Mm, ese estado financiero de flujos de efectivo es útil, ¿por qué? Porque me va a suministrar información no solo para evaluar la capacidad que tiene la entidad de qué, de generar efectivo o equivalente al efectivo, sino también para conocer el uso que hace de esos recursos. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vale la pena mencionar que existen dos métodos para realizar ese estado de flujos de efectivo, el método directo y el método indirecto. Digamos que ese estado de flujos de efectivo, elaborado por el método directo, presenta por separado las principales categorías de cobro y de pagos. Y por su parte, el método indirecto, digamos que inicia presentando la ganancia o pérdida en términos netos, que luego son corregidos para el efecto de transacciones no monetarias. ¿Listo? ¿Saben qué? Voy a compartirles de uno de los videos porque de pronto se me olvida o alguna cosa, entonces prefiero que queden aquí en el chat y ustedes los puedan ver con más calma, ¿listo? El primero que hace referencia a al estado de resultados. Está aquí en el chat. Ese es el video. Y para el estado de flujos de efectivo, que es un poquito más canzoncito de elaborar, se puede elaborar de la siguiente manera. Entonces, estos son los del estado de flujos de efectivo para que los puedan ir viendo. Estos son un poquito más largos, ¿ok? Pero es que son más difíciles y básicamente son muy importantes. El estado de flujos de efectivo, es más, para las entidades financieras, el estado de flujos de efectivo es más importante que el estado de situación financiera, ¿ok? ¿Por qué? Porque le muestra la capacidad real que tiene la entidad de generar efectivo, ¿ok? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista es bastante importante ese estado financiero, ¿listo? Entonces eso ahí como para que lo puedan ver con más detenimiento. Eh, digamos que el flujo de efectivo, en este estado de flujos de efectivo, es uno de los estados financieros más complejos de realizar. ¿Por qué? Porque es más complejo, porque básicamente exige un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poder desarrollar a cabalidad ese tipo de estado financiero. Y pues digamos que como es tan complejo y como necesita sumergirse tanto dentro de la contabilidad, pues digamos que sirve mucho ese estado financiero, ese estado de flujos de efectivo, ¿para qué? Para hacer análisis financiero al interior de la organización. Entonces, por eso es tan interesante ese estado financiero. Y digamos que según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, indica que se entiende que el flujo efectivo es un estado financiero básico. ¿Qué es lo que hace ese estado? Pues básicamente muestra el efectivo generado y a la vez el efectivo utilizado en actividades tanto de operación como de inversión y de financiación.
¿ok? Y para el efecto, debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del estado de situación financiera que incide en el efectivo. Entonces, digamos que el objetivo del flujo de efectivo es básicamente poder determinar la capacidad de la empresa. ¿Para qué? Para generar efectivo. ¿Y ese efectivo para qué lo va a utilizar? ¿O para qué es el propósito de medir la capacidad que tiene una empresa de generar efectivo? Pues para determinar que en efecto esa empresa puede cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Por eso reitero que este estado financiero es más importante para un banco que el estado de situación financiera o que el balance general. Es muchísimo más importante este. ¿Por qué? Porque le permite medir la forma en que genera efectivo este banco, esta empresa, y cómo, con base en ese efectivo que es capaz de generar, puede cubrir sus obligaciones. Entonces, digamos que mide la capacidad de pago de una organización. Entonces, por eso es tan importante ese estado financiero. Y adicional a eso, digamos que el flujo efectivo le permite hacer un estudio o digamos que hacer un análisis de cada una de las partidas que tienen una incidencia en la generación de efectivo. Datos que pueden ser de pronto de mucha utilidad para el diseño de políticas, para el diseño de estrategias, que vayan encaminadas a qué? A realizar una utilización de los recursos de la empresa de una forma muchísimo más eficiente. Y aquí es importante que esta empresa digamos que tenga claridad sobre su capacidad para generar efectivo, que tenga claridad sobre cómo genera ese efectivo para asimismo poderse proyectar y tomar decisiones acordes con qué, con su verdadera capacidad de pago y de liquidez. Digamos que por regla general se considera efectivo los valores que están contabilizados en el grupo 11 del plan de cuentas comerciales, esto es caja, bancos, eh, remesas en tránsito, cuentas de ahorro, fondos, ¿sí? Por lo que los saldos de esas cuentas deben coincidir con el resultado arrojado por el estado de flujos de efectivo. Entonces, digamos que ahí en los videos, bueno, aquí vamos a desarrollar uno, pero muy básico. En los videos que les compartí, se hace el desarrollo de todo un ejercicio de estado de flujos de efectivo. Entonces, básicamente, de esa definición que nos dio el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se observan tres elementos muy importantes que conforman ese estado de flujo de efectivo. Entonces, veíamos las actividades de operación. ¿Y qué son las actividades de operación? Son las actividades que hacen referencia básicamente a aquellas actividades que están relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa, esto es a la producción o comercialización de sus bienes o a la prestación de servicios. Y entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancías, ¿sí? Los pagos de servicios públicos, la nómina, los impuestos, etcétera. Y en este grupo encontramos las cuentas de inventarios, cuentas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos. Entonces, todo esto es las actividades de operación. Pero también tenemos unas actividades de inversión. Esas actividades de inversión hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones en otras empresas, títulos, valores, etcétera. Y aquí se incluyen todas las compras que la empresa haga, diferentes a los inventarios y a gastos que estén destinados al mantenimiento o al incremento de la capacidad productiva de la empresa. Hacen parte de ese grupo las cuentas correspondientes a la propiedad, planta y equipo, todo lo que tiene que ver con los intangibles y las de inversiones. Y en actividades de financiación se contemplan o se entiende que una actividad de financiación cuando hace referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien puede ser de terceros, o sea, pasivos, o de sus socios, es decir, del patrimonio. En las actividades de financiación se deben excluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación, eso es proveedores, pasivos laborales, impuestos, etcétera. Básicamente corresponde a obligaciones financieras y a colocación de bonos. ¿Listo? A eso hace referencia ese estado de flujos de efectivo. Contempla estas tres características. ¿Ok? Pero bueno, yo creo que dejémoslo ahí. En la próxima sesión hacemos la navegabilidad sobre un ejercicio específico del estado de flujos de efectivo y seguimos avanzando con los otros, por ejemplo, el estado de cambios en el patrimonio y navegamos también sobre lo que son las notas a los estados financieros. ¿Listo? No sé
¿Qué preguntas, qué dudas tienen hasta el momento? ¿Está muy largo el tema o vamos bien? Vamos bien, profe. Listo, listo, bien. Entonces, pues nada, recuerden que este fin de semana es la entrega de actividades y el desarrollo del examen. Entonces, para que estén presentes, recuerden que para el examen yo les mando un correíto diciéndoles que ya está habilitado para que lo puedan empezar a desarrollar. Es igual que el primero. Tiene un tiempo de 30 a 35 minutos y es de selección múltiple o de falso y verdadero o de relación de columnas. ¿Listo? Básicamente es el examen. ¿Ok? Entonces, pues nada, les agradezco mucho la atención y nos vemos en 8 días. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, cuídense mucho, que estén bien. Gracias, profe. A ustedes, que les vaya muy bien, descansen. Profe, ¿Sí?